Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 10. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los de Madián y Amalecita y los hijos del oriente. Y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Los versículos que hemos leído nos hablan de la dura situación por la que estaba atravesando el pueblo de Dios. Dice la Escritura que 7 años de padecimiento, de sufrimiento, 7 años donde el pueblo de Dios, dice la Escritura, empobrecía. Estamos acá. Y todo tiene una explicación. Un enemigo los estaba empobreciendo. Estamos acá. Escucha. Un enemigo los estaba empobreciendo. Y ellos anhelaban que ese enemigo saliera de ellos. Ellos anhelaban que ese enemigo no los siguiera oprimiendo, que ese enemigo no los siguiera empobreciendo. Eso era lo que ellos anhelaban, y era en lo que ellos estaban enfocados, en que si ese enemigo, escuche bien, era quitado, entonces su situación cambiaría. Pero resulta que ellos no habían entendido la realidad de lo que a ellos les estaba pasando.
aunque era un enemigo quien los estaba empobreciendo, había algo que realmente estaba produciendo aquello. ¿Estamos acá? Dice la Escritura que ellos clamaron, y cuando ellos clamaron, el Señor les envió un profeta que les hizo saber la razón por la que ellos empobrecían. ¿Estamos acá? Presta la atención. La razón era una: el pecado. Ellos habían estado desobedeciendo a Dios. Y si nosotros miramos, adelantándome un poco para luego regresar, en el versículo 25 encontramos un poquito más detallado cuál era ese pecado. Dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Amén. Estamos acá. Nota que el pecado que estaba haciendo que el pueblo de Israel empobreciera era la idolatría. Estamos acá. Preste la atención a esto, porque a veces queremos ignorar lo que en el mundo espiritual está pasando. Y no todo el mundo está empobreciendo por falta de empleo. No todo el mundo está empobreciendo porque el salario que le están pagando es poco. Estamos acá. No todo el mundo está empobreciendo porque la moneda de su país es una moneda que se ha devaluado. No todo el mundo está empobreciendo porque no tiene un negocio propio. Hay otras razones que hacen que la persona empobrezca. Y acá podemos observar que la razón por la que el pueblo estaba empobreciendo era el pecado. Si estamos acá, presta la atención, porque yo puedo ver a la luz de la palabra, de las escrituras, que Dios de lo poco hace lo mucho. La Biblia me dice que Dios de la nada lo hizo todo. Cuando ustedes leen allá en el libro de Hebreos, donde habla acerca de la fe, dice claramente que lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía. Solo la palabra de Dios hizo que lo que nuestros ojos hoy están viendo viniera a la existencia. Así que el pecado, no crea usted que es cosa ligera. El pecado puede traer las consecuencias que tú no alcanzas a dimensionar, las que tú muchas veces alcanzas a imaginar. Y este no era cualquier pecado, porque cuando alguien pone en lugar de Dios algo en esta vida, se convierte en un ídolo. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es un ídolo, y es algo que Dios va a abominar, y es algo que va a traer graves consecuencias. Si estamos acá, la pregunta en esta noche es: ¿qué puede estarte haciendo empobrecer? O no solo eso, ¿qué puede estar provocando que en tu vida no solamente haya pobreza material, la pobreza espiritual? ¿O qué puede estar provocando la enfermedad que hay en tu cuerpo? Si estamos acá. ¿O qué puede estar provocando la destrucción de tu casa, de tu familia? ¿Qué puede estar provocando que tu ministerio esté estancado, que no avances? Porque hay una explicación. Ellos se estaban quejando, ellos estaban un poco desconcertados, ellos no entendían lo que estaba pasando. Usted lo lee un poco más adelante. No leí toda la lectura porque todavía estuviéramos leyendo, pero usted lo puede hacer en casa. Cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, él no comprende. Dice: pero si Jehová está con nosotros, ¿por qué razón nos están sucediendo todas las cosas que estamos viviendo? En otras palabras, ellos se hacían responsables de lo que estaban sufriendo, era Dios. Estamos acá. Hay gente que hace responsable de su condición, del problema, de la dificultad, de la condición en la que se encuentran, a Dios. Les cuesta admitir, les cuesta reconocer
Pero ya el profeta, a quien Dios había enviado al pueblo, les había hecho ver la razón por la que ellos estaban viviendo la situación que estaban sufriendo. Si estamos acá. Entonces, ¿qué era lo que ellos querían? Y de esto se trata el tema en esta noche. Ellos querían sacar al enemigo, querían sacar al diablo, pero no querían sacar el pecado. Estamos acá. Ese es el punto, que muchos están enfocados en sacar al diablo sin sacar el pecado. Y hasta que tú no saques el pecado, jamás va a salir el diablo. ¿Sí me hago entender? Porque el pecado es el que le da la legalidad, es el que le da el acceso. Mientras tú insistas en pecar, el diablo va a tener derecho legal en tu vida para seguirte oprimiendo. Ellos estaban en un pecado, ellos estaban adorando un ídolo, no uno. Allí la Biblia registra dos, a Baal y a Acera. Le habían levantado de hecho monumentos, tenían imágenes de estos ídolos y los adoraban, se postraban delante de ellos. Y la gente cree que Dios no está viendo lo malo que ellos están haciendo. ¿Cuál es el pecado en esta noche? Te pregunto. Que pudiera estar provocando que el enemigo te esté afligiendo. Si estamos acá. Sí. Porque muchos quieren sacar de su casa la ruina. Quieren que desaparezcan las plagas que lo están devorando todo. Y están luchando con la plaga y están optando por todas las medidas que humanamente tienen a su alcance. Ya no encuentran qué comprar en Mi Corral. Estamos acá. En Dollar City. Estamos acá. Han comprado para la cucaracha, para el ratón, para la rata, para todo tipo de plaga y nada, que la cosa cambia. Pero por favor, detente un momento, date una mirada, echa una mirada hacia adentro, ve a la presencia de Dios, ve al secreto, consúltale al Señor. Si estamos acá. Señor, yo siento que mi casa está en ruina. Yo siento que mi casa cada día más se está arruinando. Las cosas se están dañando, se están destruyendo. ¿Qué es lo que está pasando? Y tienes que estar dispuesto a que Dios te hable, a que lo que Dios te diga, tú lo puedas aceptar. Si estamos acá. Porque hay gente que no le gusta reconocer, no le gusta admitir, no le gusta, sí, aceptar. Hay gente que quiere que la brujería desaparezca de su vida, de su casa. Porque hay gente que la tienen enferma con brujería. Hay gente que la están volviendo loca, que no la dejan dormir, que no la dejan comer, o algunos los tienen comiendo como vaca. ¿Sí me hago entender? Y algunos duermen demasiado y creen que eso es normal. Y la brujería les está alterando el comportamiento. Tienen actitudes que no son sanas, que no son buenas. Todo el tiempo están hablando agresivamente, actúan con violencia. Sienten que todo el mundo está contra ellos, que nadie los ama. Pero eso tiene origen. Y muchos no lo quieren encontrar. Muchos no se quieren ir a la raíz. Quieren que la brujería desaparezca, pero no quieren hacer lo que el Señor está hablando a través de su palabra. Si estamos acá. Nota que el Señor les dijo a ellos, lo primero que hace cuando el profeta viene donde ellos están, es recordarle de dónde Él los había sacado. Si estamos acá. Porque el Señor te sacó de donde tú estabas, de donde nadie te podía sacar, ni con tus propias fuerzas tú podías salir. Fue Él el que te sacó. No creas que Dios no fue el que te sacó de la droga, del alcohol, de la fornicación, de la pornografía, del adulterio. No sé de cuántas cosas te pudo haber sacado el Señor. Pero Él no te sacó para que tú ahora, cuando comenzaste a ver el bienestar que Él te da, el favor, la gracia, la bendición, entonces te vuelvas a olvidar de Él y comiences a hacer cosas que no son de su agrado. Eso fue lo que pasó con el pueblo. El Señor lo sacó de la esclavitud, lo sacó de Egipto, lo trajo a la tierra que les había prometido. Ellos estaban disfrutando de una tierra que fluía leche y miel. Tenían todo el respaldo de Dios. El enemigo no los podía tocar, no les podía hacer daño. Todo lo que ellos hacían, Él lo hacía prosperar.
Pero hay gente que entre más Dios lo bendice, más desagradecidos son con Él, más desobedientes son. Y ese era el pueblo. El pueblo estaba viendo la bendición de Dios. Y entonces, ¿qué hizo? Endureció su corazón. Y comenzaron a adorar a otros dioses, a olvidarse del Dios que le había dado el bienestar que ellos estaban disfrutando. Si estamos acá, iglesia. La gente cree que con Dios se juega. Con Dios no se juega. De Dios no se burla nadie. De Dios no se burla nadie. Entonces la gente viene para que Dios lo sane, para que Dios lo bendiga, para que Dios le restaure el hogar, la familia, para que Dios le dé un negocio, un empleo, para que bendiga su economía. Y cuando ya Dios le dio, entonces creen que se pueden burlar de Dios. No, de Dios no se burla nadie. Y así es que andan muchos creyendo que se pueden burlar de Dios. Ellos estaban viviendo lo que nunca se imaginaron. Ellos sembraban, y cuando aparecía el fruto de aquello que con tanto esfuerzo habían estado trabajando y que habían estado esperando aquella cosecha, entonces dice la escritura que 3 enemigos aparecían: los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Si estamos acá. Hay enemigos que todo el tiempo están apareciendo. La enfermedad. La gente dice, pero no entiendo. Cuando trabajo, cuando llega la quincena, y mismo mi hijo, mi hija se me enferman. No sé qué pasa. Estamos acá. Aparecen los madianitas. Aparecen los amalecitas. Los que te atacan por la retaguardia. Los que van detrás de ti para no dejarte avanzar. Sí, los que te quieren matar. Enemigos que tú no sabes por qué se han levantado contra ti. Gente que de la nada, sin tú haberle hecho nada, te comienzan a difamar. Si estamos acá. Y son enemigos tuyos y tú no entiendes, pero es el mismo diablo que se les metió. Estamos acá. Pero esos enemigos solo prevalecen cuando la persona está en pecado. Porque cuando la persona está bien delante de Dios, a ese que está bien delante de Dios, ese enemigo nunca lo va a poder tocar. Si estamos acá. Y aparecen los hijos del oriente. Y tú dices, wow, pero pareciera que todo se hubiese juntado. Estamos acá. El hijo se le rebeldiza. Iglesia, no estamos jugando. La economía se aprieta. La enfermedad. Y situaciones que no se esperaban comienzan a llegar. Y no se entiende. Pero claro, ¿cómo lo vas a entender si tú estás enfocado en ver al enemigo? Si estamos acá. Ellos solamente, escúchame bien, ellos solamente veían a Amalek, a los amonitas y a los hijos del oriente. Si estamos acá. Porque muchas veces es más fácil ver la enfermedad, ver la crisis financiera, que ver el pecado que está acá. Si estamos acá. Nos cuesta ver la mentira que tenemos en el corazón. Nos cuesta ver el orgullo. Estamos acá. Nos cuesta ver la desobediencia. Si estamos acá. Nos cuesta ver la murmuración. Si estamos acá. Nos cuesta ver el pecado, pero vemos al enemigo con facilidad. Es más fácil decir que el diablo se me ha levantado con enfermedad que decir la mentira en la que yo estoy ha provocado que el diablo ahora me esté atacando. ¿Sí me voy a entender? Entonces a ellos les quedaba más fácil ver a los amalecitas, a Amalek y a los hijos del oriente. Pero se les dificultaba ver los ídolos que tenían.
Sí estábamos acá. A los que estaban adorando. Hay gente que le cuesta ver el mundo que tienen metido en su casa. Estamos acá. Les cuesta reconocer que todavía no ha dejado el mundo como tenían que dejarlo. Todavía están escuchando música que no es del agrado de Dios. Sí estamos acá. Todavía la siguen escuchando y hasta la siguen, bebé. La siguen bailando. Sí estamos acá. Sí. Les cuesta reconocer que todavía se los están tomando. Sí estamos acá. Que están viendo programas de televisión que no son del agrado de Dios. No sé si le estoy hablando a un pueblo que me está escuchando. Entonces ellos veían a los amonitas, veían a los amalecitas y veían a los hijos del oriente. Y querían, con las fuerzas que no tenían, vencer a esos enemigos. Si estamos acá. Porque sabes una cosa, el pecado debilita. El pecado te quita autoridad. El diablo se te va a reír en la cara cuando tú estás en pecado. Si estamos acá. Sí. Tú lo vas a reprender y el diablo te va a decir: sí. Sí. Si no me lo crees a mí, no vamos a perder de vista dónde estamos. Pero mira lo que sucedió en los días de Josué. Dice la escritura: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Estamos acá. Mira que es claro donde dice la escritura: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Y cuando usted lee lo que estaba sucediendo allá, era que Israel había salido a la guerra contra una ciudad pequeña. Ay, era una ciudad pequeña. 3,000 hombres debieron haberla derrotado. Sin embargo, esos 3,000 hombres regresaron huyendo, porque aquella ciudad pequeña los había vencido, los había derrotado. Cuando se está en pecado, hasta los enemigos más pequeños te van a vencer. No sé si me hago entender. Sí. Entonces la gente está enfocada en sacar al diablo, pero no están enfocados en sacar el pecado. Y hasta que tú no saques el pecado de tu casa, estamos acá. Sí. Hasta que no saques el pecado de tu casa. Porque hay padres que le consienten el pecado al hijo o a la hija. Sí. Porque es el hijo, porque es la hija. Ese pecado que está cometiendo no es tan malo, pero hay que se lo vean al del hijo o la hija de la vecina. Para que veas tú que el pecado de la hija o del hijo de la vecina sí es malo. Pero el pecado de mi hijo o de mi hija, no, ese no es tan malo. Y lo justifican. Sí, así hay muchos. Claro, como están consintiendo el pecado, el diablo, ¿cuándo se va a ir de esa casa? ¿Cuándo se va a ir de ese lugar? ¿Sí me hago entender? Si tú en tu casa toleras el chisme es un pecado. Si no me lo crees, vete al libro de Levítico. Es el libro que habla más de la santidad. Y la Biblia dice claramente que el pueblo no debía andar chismeando en medio del campamento. Y hay gente que todo el tiempo está de chisme en chisme. Sí, eso es una cosa del diablo. Entonces en su casa toleran el chisme. En su casa están mintiendo.
Están haciendo cosas que no son del agrado de Dios. Pero ellos no hablan de eso. Ellos hablan del diablo. Ellos hablan del brujo, de la bruja. Ellos hablan que el enemigo se les ha levantado, que los está atacando. Pero ¿por qué no hablas de esas cosas que realmente son las que le dieron acceso a ese enemigo? Si estamos acá, ¿por qué no hablamos de esas cosas? ¿Ah? No, de eso no queremos hablar. Y de eso no vamos a hablar. Pero mientras el pueblo se mantenía en la idolatría, sus enemigos cada vez que los oprimían más, cada día los arruinaban más, cada día ellos se empobrecían más, porque no solamente se metían con lo que cultivaban, sino que dice que se metían también con sus ovejas. Hasta los asnos se los llevaban. Todo. No dejaban qué comer. Cuando yo veía esta escritura, yo decía, wow, Señor, por eso es que hay mucha gente que no ha prosperado. Y hay gente que aunque se van a otras naciones, estamos acá, allá tampoco prosperan. Sí estamos acá. Porque es que el problema no es la nación donde ellos se encuentran. El problema es el pecado en el que ellos están. Sí estamos acá. Y yo he visto gente tomarlos así, ¿ve?, de abajo y llevarlos a lo más alto, ganándose mucho menos que lo que te ganas tú y que lo que me gano yo. Porque son gente que han estado viviendo en la verdad, en la integridad. Pero hay gente que se gana y tras de lo que se ganan están robando. Si estamos acá. Y tú todo el tiempo los ves alcanzados. Y lo que se roban, tú dices, bueno, ¿y qué? ¿En qué se lo están gastando? ¿En qué se lo están gastando? ¿Tú qué crees? Que lo que mal viene, ¿cómo se va a ir? Mal se va. Se queda en los prostíbulos, se queda en la cantina, se queda donde el jíbaro. Sí, porque muchos lo que se están robando, el diablo como los tiene cogidos, los está llevando a destruirse en la droga, en el alcohol, en la prostitución. ¿Usted qué cree que estamos jugando? El diablo los tiene ciegos. Todo lo que una persona se roba, al final el diablo le termina quitando más que lo que se robó. Y hay gente, no, que esto es para ayudarme. ¿Y sabe qué es lo más desagradable? Que a veces uno le escucha a la gente que roba, que meten a los hijos. Y no, porque esto es para los pelados. Dicen que porque tienen a los pelados enfermos, tienen una necesidad. Y los pelados son los últimos. Sí. Gente que tienen es al diablo. Entonces usted cree, el pueblo, aquí no estamos hablando ni siquiera de gente inconversa, era el pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué hay gente que dentro de la iglesia está viviendo peor que un impío? Peor que una persona que no conoce a Dios. ¿Por qué están padeciendo lo que no deberían padecer? ¿Por qué están sufriendo lo que no deberían sufrir? Bueno, ahí tiene usted la explicación. Ellos estaban enfocados en sacar al enemigo, pero no en sacar el pecado. Entonces la gente quiere sacar de su casa la enfermedad, quieren sacar la ruina. Estamos acá. Quieren sacar el conflicto. ¿Sí? Quieren sacar todo lo que es obra de Satanás. Pero el pecado no lo están viendo.
de una manera misteriosa el pecado se les está escondiendo. ¿Sí estamos acá? Sí. Israel empobrecía. ¿Por qué muchos tienen una vida espiritual pobre? No tienen oración, no tienen fe, no tienen hambre por la palabra de Dios. Por eso ustedes nunca lo ven cogiendo la Biblia, nunca. Y hay padres, hay abuelos, escúchalo bien, personas que responden por sus hijos, por sus nietos, que los están viendo, que no cogen la Biblia y ignoran lo que están observando, como si algo bueno estuviera sucediendo. A mí no me da pena decirlo, pero yo tengo una batalla en mi casa. Sí, yo tengo una batalla. Yo soy de los que todo el tiempo lo estoy recalcando. Tenemos tiempo para la televisión, tenemos tiempo para el celular, tenemos tiempo para la comida. Pero ¿cuándo vamos a tener tiempo para Dios? Y muchos no quieren sacar tiempo para Dios. ¿Cómo quieres que las cosas cambien? Sí, ¿cómo quieres que las cosas cambien? Las cosas no van a cambiar. Y aquí hay cristianas que no saben ni dónde está Génesis ni dónde está Apocalipsis. Y tengo que decirlo. Las hay. Es una batalla cuando uno les pide que busquen una cita. Entonces comienzan a abrir la Biblia y pareciera que tuvieran una cuestión en la mano. Porque no tienen ni idea, no tienen noción. Y quieren tener todo a la moda, pero nunca ustedes ven que quieren tener lo último que edifique su vida. Y yo estoy pendiente para la gloria de Cristo de lo nuevo que pueda edificar mi vida. He leído la Biblia, la estoy leyendo todo el tiempo, que la Biblia nunca pasa de moda. Pero sé que hay buenos hombres de Dios que tienen unos buenos libros inspirados, guiados por el Espíritu Santo, que edifican. Y como ya yo me leí los anteriores, los que ellos escribieron, estoy pendiente al nuevo que está por salir. Quiero enterarme, quiero leerlo. Estoy pendiente de esa Biblia nueva que salió, que es un poco más completa, que trae algunos detalles que otras no lo tienen. Estoy pendiente de lo nuevo de Dios, pero hay gente que está pendiente de la moda, lo nuevo de la moda, lo nuevo de la tecnología, lo nuevo que hay para decorar, lo nuevo que hay para tantas cosas, pero lo de Dios, a eso no le prestan atención. Y quieren que las cosas cambien en su vida. Y quieren que las cosas cambien en su casa. Y quieren que las cosas cambien en su familia. Las cosas no van a cambiar hasta que no saquemos el pecado. Ya. Y hay pecados que están arraigados en las casas de muchos. Y no hay libertad para leer la Biblia, para adorar, para alabar, para sentarse en familia, compartir una palabra. Hay hogares que eso es una lucha, es una batalla. Es más, hay lugares donde eso no se vive. Y quieren que las cosas en esa casa cambien. ¿Cómo van a cambiar? No pueden cambiar. Porque Dios no va en contra de lo que dice su palabra. El Señor le dijo a su pueblo cómo debían vivir ellos en la tierra que Él les había entregado. ¿Cómo yo voy a perder de vista para qué Dios me dio la casa donde yo vivo? ¿Para qué me llevó a vivir? ¿Para qué? ¿Cómo yo voy a perder de vista? El día que menos yo espere, entonces voy a comenzar a sufrir cosas que nunca pensé sufrir. ¿Pero eso por qué? Porque se me olvidó. No sé si me hago entender. Y hay gente que con facilidad. Ayer llamé a un hijo, no tengo por qué dar tanto detalle, y le dijo: necesito que vengas urgentemente. Urgentemente te necesito.
Porque mi lugar de intimidad, mi lugar de comunión, donde yo me encierro, necesito hacer unos ajustes. Necesito que quede más acondicionado. ¿Cómo yo no voy a pensar? Estoy pensando en mi habitación donde dormir cómodo, agradable, pero el lugar donde me encierro con Dios es el último el que voy a pensar. No. Las cosas así jamás van a marchar como muchas veces nosotros quisiéramos. Sí, es un error. Cuando mi hija Isabela estaba pequeña, yo sentí que la sala de mi casa ya no era un lugar de intimidad. Me sentí descubierto. Sentí que no tenía intimidad con el Señor. Y un día de mañana, cuando vi que ya el sol quería salir y me iban a invadir mi privacidad con Dios, me metí y rápidamente desarmé todo lo que había ahí, lo eché para otro lugar y me encerré y me quedé ahí solo con el Señor. ¿Por qué? Porque un día lo anhelé, un día lo quise, un día no tenía dónde estar a solas con Dios. Y ahora que tenía el lugar, todos en mi casa teníamos habitación, menos un lugar donde yo me pudiera encerrar con Dios. Y yo dije, no, esto se tiene que terminar. Si yo no tengo un lugar especialmente para encontrarme con el Señor, esto no puede ser. Y comencé a darle el lugar a Dios que le tenía que dar. Muchos quieren ver cambios en su vida, pero ¿para qué? El pueblo estaba prosperado. Y cuando estuvo prosperado, se olvidaron de Dios. Al punto que entonces levantaron unos ídolos para idolatrarlos, para adorarlos, para postrarse delante de ellos, para rendirles su adoración. Tuvo Dios que por 7 años entregarlo en manos del enemigo, para que entonces ellos pudieran entender que quien les podía librar era el Señor, pero se tendrían que volver a Él. No sé si me hago entender. Tú quieres que las cosas cambien en tu vida, quieres que las cosas cambien en tu casa, en tu familia, quieres ver el bienestar que no estabas viendo. Esta es la noche para que te vuelvas a Dios. Sí, esta es la noche para que tú tomes una decisión firme, radical. Sí. ¿Qué le dijo el Señor a Gedeón? Le dijo, me vas a hacer un sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque el sacrificio a Dios se había detenido en Israel. Ya no era Dios a quien adoraban. Y luego que le ofreció el sacrificio, le dijo, vas a derribar las imágenes de Baal y de Acera, que nada más y nada menos estaban en su casa. Sí, estamos acá. Las vas a derribar. Y después que las hayas derribado, entonces yo voy a ir contigo y vas a enfrentar el enemigo que los ha estado derrotando. Sí, estamos acá. Hay cosas que no van a cambiar hasta que tú saques de tu vida, de tu corazón, esas cosas que no son del agrado de Dios. Una vez tú te arrepientas, una vez tú saques el pecado, entonces el Señor va a venir y te va a respaldar cuando te enfrentes a ese enemigo que te ha estado haciendo daño. Esa enfermedad no es más fuerte que el Señor. Esa crisis financiera no es más fuerte que el Señor. Ese estancamiento ministerial que no te deja avanzar en el llamado de Dios, en el propósito que Dios tiene con tu vida, no es más fuerte que el Señor. Pero para que tú lo puedas vencer, para que lo puedas derrotar, para que puedas hacer que eso retroceda, tú tienes que ponerte a cuentas con Dios. Porque si no te pones a cuentas con Dios, seguirás batallando contra un enemigo que te seguirá derrotando. Sí. Y hay gente que quiere seguir en el mundo. Yo no entiendo cómo acá viene gente
que saben que están mal, escuchan la palabra de Dios, en otras palabras, la solución a su problema, pero no. Vienen es como buscando de alguna manera un alivio para su problema, como sucedía con el rey Saúl, a quien le buscaron a David, para que cuando David tocara, él recibiera alivio, mas no recibiera la liberación que realmente necesitaba. Esa fue la razón por la que Saúl luego terminó matando a los sacerdotes de Nob, terminó consultando a la divina de Endor y finalmente se terminó suicidando. ¿Sabe por qué razón? Porque el hombre nunca recibió liberación, el hombre siempre recibió alivio. Y hay gente que viene a este lugar buscando un alivio, porque cuando vienen a la iglesia pueden dormir, porque cuando vienen a la iglesia al día siguiente parece que las cosas mejoraran, pero es un alivio. Luego las cosas vuelven a tornarse como inicialmente estaban. No quieren una solución de fondo, quieren una solución temporal, porque quieren seguir en el mundo, quieren seguir tomando, quieren seguir fornicando, quieren seguir adulterando. Tienen excusas para Dios. El día del Señor, cuando pudieran estar acá, porque depende de ellos, no depende de otro, entonces no lo hacen. Tienen las razones para justificar. ¿Cómo crees que las cosas en tu vida van a cambiar? Las cosas nunca van a cambiar. Y te la vas a pasar día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, en lo mismo, buscando alivio, porque no quieres una solución permanente, definitiva, porque eso te obliga a tomar decisiones radicales. Si estamos acá. El Señor le dijo a Gedeón: me vas a sacrificar, vas a tomar un buey, el segundo, el de 7 años, el toro de tu padre, y me lo vas a sacrificar, y luego vas a derribar las imágenes. Gedeón no estaba convencido de que era lo que le iba a agradar a la gente. Él sabía que esto iba a ser motivo de que se levantaran contra él, pero esa era la solución que Dios le había dado. ¿Sí me hago entender? Muchas veces la gente no va a estar de acuerdo. ¿Cómo así que ahora te vas a congregar? ¿Cómo así que ahora vas a dejar de hacer esto y aquello? Sí, sacrificar un toro aparentemente representaba pérdida. Sí, aparentemente representaba que en lugar de tener más, iban a dejar de tener. Sacrificar no es a lo que muchos están dispuestos a hacer, pero en ese sacrificio Dios se glorificó. Luego fue que vino la victoria. Luego fue que ellos derrotaron a sus enemigos. Luego fue que Madián dejó de empobrecerlo. Lo que te está empobreciendo no te dejará de empobrecer hasta que tú no hagas lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Hay gente que están buscando la solución donde no la van a encontrar. Puedes trabajar más, puedes invertir más. Estamos acá. Puedes hacer cosas que aparentemente te van a garantizar que vas a tener más, pero resulta que lo que no te ha dejado tener más no es ni siquiera que no estés trabajando o que no estés haciendo algo que entre comillas te podría garantizar lo que tú estás buscando. Lo que no te está dejando prosperar es el pecado en el cual estás. Así que en esta noche el Señor te dice: si sacas el pecado, entonces saldrá el diablo. Dale el aplauso al Señor.